Buen día, mi nombre es Osvaldo Yataco y a continuación hablaré sobre la introducción. El contexto que se vivencia en el presente trabajo es que la eutanasia se define actualmente como la intervención involuntaria que acelera la muerte de un paciente en estado terminal. Esto se hace con la intención de evitar el sufrimiento y el dolor. Es por ello que la eutanasia se conoce mundialmente como la buena muerte. Ahora, esta actividad no es legal en el Perú, por lo que en el año 2015 el congresista Roberto Angulo intentó legalizar la eutanasia presentando un proyecto de ley. Sin embargo, no tuvo éxito, concluyendo así la posibilidad más cercana que tuvo el Perú para hacer legal la eutanasia. Este hecho y otro caso muy conocido que habla sobre Ana Estrada, quien padece poliomistosis, enfermedad degenerativa que le ha ido paralizando los músculos de todo el cuerpo, por lo que depende de un respirador y del cuidado profesional para continuar con su vida. Ella afirma que renuncia a todo menos a la libertad. Por ello, Ana Estrada exige que se legalice la eutanasia para poder morir en caso lo necesite. Ambas noticias se difundieron por varios medios de comunicación en todo el Perú. Muchos dieron sus opiniones en contra y a favor de los resultados. Como siempre, las opiniones que tenía cada uno variaron demasiado, pero siempre concluyen en tres posibles conclusiones: estar a favor, estar en contra o ser indiferente al tema. Bien. Los debates en redes sociales fueron los más pronunciados y largos. Incluso se compararon nuestras condiciones nacionales con las de otros países que sí permiten la eutanasia bajo ciertas normas. Además, involucraron creencias y valores personales en la discusión sobre la buena muerte, como argumentos basados en religión o creencias heredadas por cultura propia que cada uno tenía. Muy bien. Todo ello desembocó en la generación de una controversia, lo cual plantea lo siguiente: ¿estás de acuerdo con que la eutanasia sea permitida en el Perú? Ante esto, nuestro grupo realizó una investigación de la cual nacieron argumentos a favor, es decir, sí, estamos de acuerdo con que la eutanasia sea permitida en el Perú, y a continuación se expondrán puntos claros y sustentados con los cuales defenderemos nuestra tesis. Lo siguiente es un argumento gozal. Si se legalizase la eutanasia en el Perú, esto brindaría una muerte digna a las personas que padezcan graves dolencias, una enfermedad degenerativa o una terminal. ¿Por qué decimos esto? La eutanasia le da a los enfermos la posibilidad de elegir sobre su propia muerte. Esta decisión entre continuar viviendo o morir reafirma su libertad. No es fácil decidir en muchos casos, pero sí es un derecho. Asimismo, el paciente es quien decide libremente y los demás no pueden intervenir en su elección. Consecuentemente, esta posibilidad de elegir evita el dolor y el sufrimiento para la persona que agoniza y para sus familiares, ya que no lo verán sufrir más y podrán despedirse adecuadamente de él o ella. En consecuencia, evitar el dolor y sufrimiento permite que la persona obtenga una muerte más digna, una muerte basada en la libertad, en el derecho y sobre todo en la facultad de su conciencia y estado mental sano, antes de que la pierda y por ello sea demasiado tarde. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Andrés Calle Pinedo. Yo les voy a hablar acerca de el segundo argumento por definición a favor de la eutanasia. La eutanasia debe permitirse en el Perú porque busca erradicar el sufrimiento de un paciente en estado terminal. En primer lugar, la eutanasia viene del vocablo griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. En su conjunto hacen alusión a la buena muerte, es decir, una muerte sin dolor ni sufrimiento. En la práctica, la eutanasia es el acto que busca acabar con la vida del paciente, mediante una acción u omisión, ya sea intencional o no. La eutanasia puede ser voluntaria y muchas veces no. Este es el caso cuando el paciente es incapaz de expresar su propio deseo. Muchas veces se habla de la eutanasia como el suicidio asistido, pero en términos estrictos, el suicidio asistido es cuando la persona busca acabar con su vida de manera activa y voluntaria, siendo ayudada por un tercero. Los encargados de aplicar la eutanasia en los pacientes son los médicos. Cabe resaltar dos tipos de eutanasia. Tenemos la eutanasia directa e indirecta. La eutanasia directa es cuando las acciones del médico buscan, de manera intencional, acabar con la vida del paciente, mientras que en la indirecta, las acciones del médico no buscan acabar con la vida del paciente de manera intencional, sino buscan acortarle el sufrimiento. Como ejemplo, tenemos cuando los médicos les dan fármacos a los pacientes a manera de disminuirle su dolor, pero se les acorta la vida también.
En Perú, una encuesta realizada por Ipsos en los limeños, totalmente informados acerca de la eutanasia en los pacientes generales, señaló que el 52% está a favor y el 40% en contra, mientras que en otra encuesta el 63% está a favor y el 48% en contra. Esto se da en contra de los pacientes en estado vegetal. Muchos países como Holanda y Bélgica ya legalizaron la eutanasia. Holanda fue el primer país en legalizarla. Su ley entró en vigor en el 2002, pero desde antes ya se toleraba. La ley holandesa considera legal que un médico intervenga y acorte la vida de un paciente que muchas veces sufre de una enfermedad grave, incurable y que le genera mucho dolor. Esta petición debe ser voluntaria y tras una reflexión del paciente. Bélgica también legalizó la eutanasia en el 2002. Además, fue el primer país en aplicar la eutanasia en un menor de edad. La eutanasia puede ser solicitada por un mayor de edad o por un menor que muchas veces sufre una enfermedad que le genera mucho sufrimiento. Esta petición debe ser escrita y firmada por el paciente o se firma por una persona seleccionada por el mismo paciente. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Piero Manuel Aclari Contreras y hoy voy a exponer sobre el párrafo de cierre de la controversia de que si la eutanasia debe ser permitida en el Perú. Y la postura de mi grupo es a favor. Mi grupo es el número 3. Para concluir, la eutanasia sí se debe permitir legalmente en el Perú. Primero, la eutanasia es la acción u omisión que evita sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelerando su muerte con su consentimiento. También la eutanasia brindaría una muerte digna a personas que padecen graves dolencias, enfermedades degenerativas o en fase terminal. Y si en todo caso éste no es capaz de realizar dicha elección porque su condición no lo permite, la última decisión la tendrá un familiar cercano, dándole así una muerte digna a su ser querido. Igualmente busca que las personas tengan una muerte más digna, que sería prácticamente el derecho del paciente a morir dignamente, sin empleo de medios desproporcionados y extraordinarios para mantenerse con vida, como el uso de analgésicos, respiradores artificiales, entre otros. Por otro lado, también observamos que erradicaría el sufrimiento del paciente, ya que en estado terminal solo se prolonga el sufrimiento por un corto periodo de tiempo, porque finalmente acabaría falleciendo, puesto que los medicamentos van perdiendo efecto y la muerte llega a ser inminente. En este texto nosotros hacemos un llamado a que más familias y autoridades se involucren en acelerar este proceso de legalización a favor de la eutanasia, para que así se pueda reducir el tiempo de sufrimiento de muchas personas que en estos momentos quisieran recurrir al derecho de tener una muerte digna, así como tuvieron una vida digna. Para llevar esto a cabo es necesario hacer viral nuestros argumentos o difundirlos entre distintos círculos sociales para dar a conocer nuestro punto de vista con respecto al tema. Eso sería todo. Muchas gracias.